Bienvenido al Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad San Carlos de Guatemala. En este video estaremos llevando a cabo lo que es la práctica 3, la parte teórica de filtros activos. Como objetivos, tenemos introducirse en el funcionamiento de un amplificador operacional en configuración de filtro pasivo y activo, comprender las características de los filtros que se van a realizar en esta práctica. Desarrollo. Se realizarán diferentes tipos de filtros activos con sus características y aplicaciones a señales eléctricas. Se analizará el comportamiento de cada configuración y la relación con voltaje de salida en cada filtro. Tenemos lo que son filtros de primer orden. Tenemos filtro pasivo. Es un filtro electrónico formado únicamente por elementos pasivos, es decir, resistencias, condensadores y bobinas. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un circuito eléctrico pasivo con un resistor y un capacitor. Este circuito refleja lo que es filtros pasabajas que atenúa lo que es esta señal a frecuencias altas y solo permite pasar con una ganancia las frecuencias bajas. Tenemos lo que son filtros activos. Es un filtro electrónico analógico distinguido por el uso de uno o más componentes activos, lo que son amplificadores operacionales, diodos y transistores. Un filtro activo puede presentar ganancia en toda parte de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Acá tenemos un circuito también eléctrico conformado por componentes pasivos y el que hace la diferencia, que es el elemento activo, que es el amplificador operacional. Tenemos los que son filtros pasabajos activos. Dice, un filtro pasabajo activo de primer orden, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Está compuesto por 5 elementos: un condensador, 3 resistencias y un amplificador operacional. Acá podemos ver el circuito eléctrico que está conformado por el capacitor, las resistencias y el amplificador operacional. En la parte ya internamente lo podemos ver en una gráfica, que lo que representa en el eje Y es la atenuación en decibeles y en el eje X la frecuencia. Podemos observar que en frecuencias bajas, que son de 100 a 1 kHz, se mantiene la ganancia. Conforme la frecuencia empieza a crecer, la ganancia va disminuyendo en esta gráfica, como se observa en este comportamiento, hasta tal punto de llegar a ser cero, en lo que podría significar voltaje, o en atenuación 0 dB. Los filtros pasa alta a pasa altos activos. Dice, es un filtro pasa altos activo de primer orden RC, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Está compuesto por 5 elementos, que es un condensador, 3 resistencias y un amplificador operacional. Acá también podemos ver el circuito eléctrico cómo está conformado por resistencias y capacitores. Estos circuitos están en la configuración del amplificador operacional inversor y tienen cada una su componente donde modifican lo que es la ganancia. En esta gráfica podemos observar lo que nos interesa, que es la gráfica de color verde, que este se refiere al comportamiento de cómo va aumentando la ganancia conforme las frecuencias van creciendo, a tal punto de volverse constante a un punto donde la frecuencia, en este caso, es como de 20 kHz o mayor de 20 kHz, dependiendo de la frecuencia de corte que uno haya calculado. De a ese punto en adelante, podría decirse que la ganancia y el voltaje se mantienen constantes media vez sean frecuencias altas.
Filtro pasabanda activo MFB. Un filtro pasabanda activo de segundo orden MFB, como su nombre lo dice, solo permite el paso de una banda de frecuencias y atenúa todas las demás. Este está compuesta por 7 elementos, 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. En esta imagen podemos ver reflejado donde tiene la configuración de sus 3 resistencias, sus 2 capacitores, otra resistencia que es la que controla la ganancia. A diferencia de los 2 circuitos que hemos visto anteriormente, este es de segundo orden. La diferencia entre un circuito de primer orden y uno de segundo orden es la cantidad de componentes que se utilizan para obtener así una mayor precisión. Acá tenemos la gráfica de cómo se comporta este circuito pasabanda. Tenemos lo que es la frecuencia de corte y tenemos cómo se comporta el filtro, lo que hace de que las frecuencias que estén afuera de las atenúe, no importando si son bajas o altas. Esto depende del cálculo que se haga en la frecuencia máxima y en la frecuencia mínima desde donde se va a trabajar el filtro y la frecuencia de corte. Entonces podemos observar que frecuencias de 100 a 10 Hz por lo regular se toman como insignificantes porque estas no tienen una mayor ganancia ni un voltaje. El punto donde empiezan a crecer, donde puede tomarse significativamente, es cuando está en 100 Hz y hasta los 10 kHz. Quiere decir que las frecuencias que se pueden tomar en cuenta es de 100 a 10 kHz, donde estarán trabajando a una ganancia mayor a las que están por debajo de ellas. Otras configuraciones de filtros activos tenemos el filtro Chebyshev, el filtro Bridgeworth, el filtro Bessel, el filtro Calvert. Entonces, acá la diferencia entre estos filtros con los que hemos visto anteriormente es la parte de la circuitería que es un poco más complejo y los cálculos matemáticos se convierten un poco más complejos debido a la precisión que estos filtros manejan, dado a que estos son muy utilizados para emplearlos en lo que son circuitos electrónicos de comunicación u otros que requieren un análisis más detallado y un poco más profundo. Las aplicaciones en general de los filtros activos tenemos para circuitos de audio, circuitos generadores electrónicos de música, instrumentos sísmicos, instrumentos musicales y circuitos de comunicación. Acá tenemos una imagen de cómo se ve reflejado un filtro o un conjunto de filtros activos en algún sistema de comunicación, algún sistema musical o de audio, donde podemos observar que acá está compuesto de capacitores, acá tenemos lo que son los potenciómetros que sirven para la precisión de las frecuencias que se va a manejar, las resistencias y otros componentes que pudieran ser transistores normalmente utilizados para mantener cierta ganancia en algún circuito. Como conclusiones, tenemos que la diferencia entre un filtro pasivo y un filtro activo es que el filtro pasivo nos entrega una señal igual a la frecuencia de corte establecida y un filtro activo nos entrega la frecuencia de corte. Pero además, esta frecuencia nos la entregará amplificada debido a que el filtro activo también involucra un amplificador operacional encargado de amplificar esta señal proveniente del filtro. Anteriormente lo vimos de que el filtro, cuando es activo, el amplificador operacional lo que hace es elevar la ganancia. Para aplicaciones en las que se requiere que las frecuencias de corte sean idénticas a las calculadas, se deben utilizar componentes de precisión que no alteren significativamente los valores calculados a las frecuencias de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos utilizar un ejemplo, potenciómetros de precisión, ya que si utilizamos potenciómetros muy grandes o otros que son normalmente utilizados para circuitos de prueba, estos pueden alterar lo que son las frecuencias, ya sea de corte o las frecuencias que se van a analizar dentro de la práctica. Entonces, hasta acá hemos llegado de una manera general y más certera de lo que es la práctica 3 y todo lo que va a englobar, que son filtros activos
sus características y las gráficas de cómo se comportan cada uno en diferentes frecuencias. En el siguiente video estaremos llevando todos los circuitos a un software simulación para verlo en un tiempo real y ver cómo se comporta la gráfica en distintas frecuencias.